Israel acaba de hacer formal ya una declaración total de guerra, dice, contra el Líbano. Sus declaraciones acerca de esto ya están inundando las redes sociales en estos momentos. Algunos titulares, por ejemplo, Hezbollah ha cruzado todas las líneas rojas y nos enfrentamos ya a una guerra total. Este no es un anuncio cualquiera, es una realidad que podría ya cambiar toda la dinámica de conflicto en Medio Oriente a partir de este momento. Después de un ataque devastador en los altos de Golán ocupados que resultó en numerosas víctimas, las tensiones entre Israel y Hezbollah ya comenzaron a romper un nuevo límite, uno de no retorno, en el que Israel acusa al grupo chií de haber cruzado todas las líneas rojas y dice que están preparados para una confrontación total, para una guerra total contra el Líbano. ¿Qué significa esto? No solo para estos dos países, sino para toda la región y probablemente para el mundo entero si estamos a una gran escalada o no de este conflicto en Medio Oriente. Pues las fuerzas de defensa de Israel, las FDI, informaron que 30 cohetes fueron disparados desde Líbano y que alcanzaron diversas localidades israelíes, incluido un campo de fútbol en Magdal Shams. Los Altos de Golán, por cierto, no es territorio israelí, era un territorio ocupado, más bien, que Israel dice que es suyo. La ONU, incluido Estados Unidos, no reconoce a los Altos de Golán como propiedad o territorio de Israel, pero aún así, quienes estaban ahí eran residentes y ciudadanos israelíes. Israel ha respondido rápidamente en un discurso muy contundente que ha desatado estas declaraciones. El presidente israelí prometió defender a los ciudadanos israelíes y a su soberanía, dice, de cualquier costo. Según el gobierno israelí, Hezbollah está armado y financiado por Irán y ha atacado brutalmente a civiles sin hacer distinción entre niños y adultos, judíos y musulmanes. Este ataque ha dejado en un claro peligro a toda la situación regional, porque ahora la tensión ha escalado a un punto, probablemente, repito, de no retorno. Y por otro lado, Hezbollah niega la autoría de este ataque, dice que no son responsables. Mohamed Afif, que es el alto representante de Hezbollah para los medios de comunicación, desmintió hace unos momentos tener cualquier responsabilidad de su grupo contra este ataque que se llevó a cabo contra Magdal Shams. Pero pues el ejército israelí insiste en que sí fueron ellos, que los datos de inteligencia apuntan a que este ataque fue directamente lanzado desde Hezbollah. Esta disputa ya de acusaciones cruzadas pues solamente está aumentando la incertidumbre y la tensión en toda la región, mientras que el presidente israelí Isaac Herzog también ya salió a calificar esta agresión como desgarradora. Dijo que el mundo no puede seguir sentado en silencio ante los horribles ataques terroristas de Hassan Nasrallah que ocurren a instancias del imperio del mal en Irán, dice. Y hablando de actos terroristas, un ataque aéreo israelí, pero ahora con 3 misiles, ha dejado al menos 24 muertos en un hospital de campaña en el centro de Gaza. Esto fue lo que sucedió. Bombardeo israelí contra una escuela en el centro de Gaza. El Ministerio de Salud del territorio palestino, gobernado por Hamás, aseguró el sábado que al menos una treintena de personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en el ataque. Y explicó que el centro educativo albergaba una unidad médica improvisada en el área de Deir al-Bala. El ejército israelí señaló que la operación militar apuntó contra combatientes del movimiento islamista palestino que operaban desde el establecimiento. Estaba sentado en la puerta cuando de repente hubo bombardeos. En lugar de ir hacia afuera, corrí hacia la escuela porque la escuela es lo que me protege y en ella hay un punto médico, no se supone que sea un objetivo. Me refugié dentro de la escuela porque es un lugar seguro y estoy desplazado. Mientras huía vi piedras, gente volando, sus cabezas, piernas y manos volando y me impactó la escena. La Agencia de Defensa Civil de Gaza aseguró que en Han Yunis, más al sur, cerca de 170 personas murieron y cientos resultaron heridos a partir del lunes. Según la ONU, más de 180.000 personas ya han huido de esta localidad desde entonces, cuando el ejército amplió sus operaciones en la zona en respuesta a los disparos de cohetes lanzados desde allí hacia Israel.
Las fuerzas israelíes llamaron a evacuar algunas partes de la ciudad, incluida una zona que había sido declarada como zona humanitaria segura, y ordenaron a la población que se desplazara hacia la zona humanitaria del Mawasi en previsión de nuevas operaciones militares. Sin embargo, los palestinos temen trasladarse a esa área, que ya ha sido blanco de bombardeos israelíes. Pues parece que ya no hay lugar seguro. La escuela de Kadija, que fue la que albergaba a estas personas desplazadas de otros puntos del enclave, hablamos de refugiados, fue ahora el blanco de este ataque. Entre las víctimas se cuentan mujeres, niños, decenas de personas que resultaron heridas, como vimos en las declaraciones de este testigo, cuerpos desmembrados, cabezas de personas que estaban tiradas, víctimas de este ataque. Los heridos están siendo ya trasladados al hospital de Al-Aqsa, donde los equipos médicos con recursos limitados trabajan sin descanso, y el sistema de salud en Gaza está colapsando ya debido a esta destrucción de incendios en hospitales, ataques con misiles, escasez de suministros médicos, y esto está agravando todavía más la situación. La comunidad internacional ha hecho llamados urgentes para detener la violencia y permitir la entrada de ayuda humanitaria, incluyendo agua potable, porque no hay agua potable en estos momentos en Gaza. Tienen que beber agua de los drenajes o de los charcos, y hay una enorme riesgo y proliferación ya de enfermedades relacionadas con esto, para que los soldados israelíes están siendo vacunados incluso ya contra la polio, porque está proliferando muchísimo. Obviamente tampoco los gazatíes tienen acceso a estas vacunas contra la polio, porque se ha impedido el ingreso de los esquemas de vacunación de Naciones Unidas. Entonces ahora estos llamados no solamente están teniendo un efecto urgente, sino devastador. El paso fronterizo de Rafah, que es una de las pocas salidas de Gaza hacia el mundo exterior, pues sigue cerrado. Y este bloqueo les impide la salida de enfermos crónicos, de heridos, la entrada de vacunas contra la polio, que está proliferando, repito, de una manera alarmante, la escasez de suministros médicos, la presión sobre el personal sanitario, pues es terrible, y la comunidad internacional parece que no hace mucho caso de esto. Sin embargo, hoy lo que sí está haciendo caso la comunidad internacional no es, ojo con esto, dirían por aquí, don't get me wrong, yo lo que estoy diciendo es que este ataque es devastador, Alba, el de Hezbollah al campo de fútbol, pero cuando se dice esto cruzó todas las líneas rojas, ¿por qué no volteamos también a todas las líneas rojas que se están cruzando en Gaza y exigimos un cese al fuego en instalaciones civiles, llámese escuelas, campos de refugiados, hospitales, centros deportivos, que se están en el fuego cruzado quedando atrapados? Israelíes inocentes, gazatíes inocentes, libaneses inocentes. Y ahora en este contexto, pues Israel ya intensificó sus ataques en el centro y en el sur de la Franja de Gaza, especialmente en la ciudad de Jan Yunis, donde se ha ordenado la evacuación forzosa de barrios enteros. Y déjame comentarte, Alba, ahora regresamos contigo con esto, pero creo que es importante mencionarles en un momento a nuestros amigos de dónde vienen los Altos de Golán, porque no es un territorio. ¿Cuál es la procedencia de este territorio de los Altos de Golán? Que yo creo que sí vale la pena que lo recordemos ahora, porque es donde se originó este nuevo ataque de Hezbollah. Pero los civiles desplazados y ahora pues ya están totalmente aterrorizados, se encuentran atrapados en este conflicto que parece no tener fin. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿hasta dónde va a llegar esta escalada? Las consecuencias de una guerra total en el Medio Oriente, que van a ser catastróficas, no solo para las partes involucradas. El mismo Israel hace un momento, en las declaraciones que ustedes pueden ver por aquí, dice el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, dice que sabe que habrá un precio a pagar por parte de Israel. ¿Por qué? Pues porque ya hemos hablado mucho de esto, de que Hezbollah no es Hamas. Hezbollah tiene una cantidad impresionante de cohetes y de arsenal militar, por supuesto, provisto por Irán. Por supuesto, a su vez Irán tiene el apoyo de Rusia y Corea del Norte, es decir, es una cadena que lleva este armamento hasta allá, así como hay otra cadena armamentista que lleva precisamente las armas hacia Israel. Lo que quiero decir es que ambos bandos están armados
Y esto es a lo que se referiría el ministro de Relaciones Exteriores israelí cuando dice que sabe que Israel puede pagar un precio, pero insinuando que el precio que pagará Hezbollah es mucho más alto que el que pagará Israel. Pero este precio lamentablemente lo van a terminar pagando los civiles de ambos lados. Las estadísticas pues ya lo muestran. En el último mes tan solo más de 150 cohetes fueron disparados desde el Líbano sin que haya una guerra total, como ahora se insinúa, hacia Israel. El Líbano lanzó más de 150 cohetes hacia Israel en los últimos meses. Las FDI pues respondieron con más de 200 ataques a ellos en represalia. Y esto habla de una escalada. Las bajas civiles en ambos lados aumentan cada día. La infraestructura crítica pues está siendo destruida, está dejando a miles de personas sin acceso a los servicios más básicos. Y además los ataques israelíes pues ya han alcanzado múltiples instalaciones civiles también cuando volteamos a ver a la Franja de Gaza. Tan solo desde octubre del 2023 se han contabilizado 164 ataques a instalaciones de hospitales en Gaza. Y esto ha dejado un saldo de 198 miembros del personal médico y miles de víctimas inocentes, madres, hijos, familias, 12 miembros de la Defensa Civil Palestina, 103 empleados de la ONU que han muerto aquí. El sistema de salud está colapsado, 26 hospitales totalmente destruidos, 56 centros de salud también destruidos con misiles, 55 ambulancias. Es un informe devastador que lo único que nos muestra es cómo en estos conflictos siempre los que más sufren, Alba, son las poblaciones civiles por todos los lados. Sí, siempre. Mira, qué buen comentario de nuestro amigo Arnolis Moreno Sánchez. Saludos, amigo. Por cierto, dice, cuando escucho tanto fanatismo religioso, recuerdo a Buena Fe. Siempre dijo, hasta la idea más justa, si fanatiza, es veneno. Y efectivamente, cuando caemos en los extremismos, es veneno para nosotros y es veneno para nuestro alrededor. Todo lo que es fanatismo siempre termina dañando en cualquier religión. Vayámonos a las que quieran. Históricamente, el fanatismo en la Iglesia Católica, ¿qué trajo la Santa Inquisición? ¿Qué trajo la Santa Inquisición? Destrucción, dolor, muerte, sí, desgracias. ¿Qué trae el fanatismo en este momento? Vean las imágenes. Destrucción, muerte. Destrucción, muerte. Pero cuando pensamos en estas religiones que lo único que promueven es la muerte, el asesinato y las guerras, pues pensamos en ISIS, en estos grupos religiosos extremistas, ¿no? Que se llaman grupos terroristas. Pero yo creo que tenemos que ponernos a reflexionar al interior cuántas veces conocemos a alguien que, así como nosotros vemos estos grupos como ISIS que justifican los asesinatos, las guerras, los desplazamientos en sus creencias religiosas, ¿cuántas personas no también lo hacen? A veces en los comentarios, ¿no? Justificar asesinatos, decapitaciones, bombardeos a hospitales, escuelas. Mira, Alba, lo que hoy se está viendo aquí para entender este doble rasero. Hoy Israel dice que Hezbollah cruzó todas las líneas rojas porque bombardeó un campo de fútbol. Hay 40 muertos. Hace unas horas, antes de que anunciara esto Israel, había bombardeado una escuela de la ONU, sí, con más de 30 muertos. Ninguna ¿Y los de más de 40,000 que van en Palestina, en Gaza? Sí, pero apenas ahora, o sea, hace unas horas había bombardeado una escuela de la ONU, 37 civiles inocentes muertos. Horas después Hezbollah bombardeó un campo de fútbol, 40 civiles muertos. ¿Cuál de las dos es mejor? Ninguna. Ambas son acciones deplorables. Ambas deben parar. No importa si es del lado israelí, del lado palestino, del lado del Líbano. Es que es lo mismo. No podemos tener dobles raseros. Porque si alguien saca... Ni siquiera tiene que ver la Biblia porque nadie de esta zona cree en la Biblia. Ninguno. No. Para ellos la Biblia es falsa. Para todos. Unos creen en la Torá, otros creen en el Corán, pero nadie de estos cree en la Biblia. Entonces saquemos nuestras cosas religiosas y pensemos que este rasero de estos países en conflicto deben de medirse con la vara de la justicia y no con un fanatismo religioso, porque eso es lo que nos tiene atascados aquí. Claro, sobre todo cuando ves en los comentarios que dicen Israel es la tierra de Dios. Estás coartando la magnificencia y la omnipotencia de Dios. Dios se supone que creó todo. El universo, la tierra, todo, inclusive hasta nosotros. Entonces decir que solo un pedacito de todo lo que creó Él es suyo, pues es negarle el derecho a todo lo que Él ha creado. Todo es suyo. O sea, no solo es un pedacito de tierra, es todo. Es lo que nos tiene enfrascados en esta guerra. Entonces es como dejar de creer que Dios es el creador del universo, que Dios es el creador de la tierra, del día, de la noche, del agua, de la lluvia,
de los animales, de todo. La Biblia lo dice. Dios fue el que creó todo. Tuvo 7 días para hacerlo. Entonces, si tú condicionas a que solo Dios es parte y creó un pedacito de esa tierra, le estás quitando todo lo que hizo durante esos 7 días. Entonces, los hubiera terminado más rápido porque solo hubiera sido un pedacito. No le quitemos a Dios el mérito en su tarea. Si creemos en Él y creemos en la Biblia o creemos en las Escrituras, pues no le quitemos mérito diciendo que eso es la tierra de Dios, cuando es todo el planeta, porque así lo dicen las Escrituras. Pero fíjate, Alba, cada quien cree en escrituras diferentes, por cierto. Hubo un tiempo de la civilización humana en donde no estaba tan bien definido el concepto de nación, yo lo decía el otro día, y entonces cada potencia utilizaba no había banderas, no había este concepto de nación, de soberanía, de patriotismo. Entonces cada civilización usaba a una deidad para justificar las guerras. Y entonces, en nombre de esa guerra, por ejemplo, ¿qué te digo? Egipto tenía a Ra, a Osiris, a Isis, a Anubis. Grecia tenía a Zeus, tenía a Hera, tenía a Poseidón. Tenía un dios de la guerra, de hecho, específicamente, para cada cosa. Roma tenía a Júpiter, a Juno, a Neptuno. Mesopotamia tenía a Nu. Nórdica tenía a Odín. Es decir, cada quien tenía su propia deidad en la que creer y cada deidad les ofrecía la victoria, les ofrecía las escrituras de ese pedazo de tierra en el que estaban y les ofrecía recompensas por matar al de enfrente. Entonces era una conquista de deidades. Hoy la humanidad ha evolucionado y pues ha evolucionado al punto en donde ya casi todos coincidimos que las religiones de hoy en día son las que fomentan paz. A las que siguen sin adaptarse las consideramos extremismos religiosos condenables, como por ejemplo ISIS, y ya hemos visto los efectos de esto, pero ambas acciones son muy deplorables, Alba. Tanto bombardear un campo de fútbol como bombardear una escuela de la ONU. ¿Cuáles serán las consecuencias de una guerra total entre Israel y Líbano? Las opciones son devastación regional, crisis humanitaria o intervención global. Los invitamos a votar por nuestra encuesta de YouTube. Así es. Y como decías de los altos de Golán, está muy interesante, ¿no? Porque históricamente, pues los altos de Golán son una meseta que está entre Siria y la frontera de Israel. Y pues, como ya sabemos, pues ha sido un punto de conflicto y disputa durante mucho tiempo. La región fue controlada primero por el Imperio Otomano hasta su disolución después de la Primera Guerra Mundial. Esto tras cual lo pasó a estar bajo el mandato francés en Siria. En 1944, cuando Siria obtuvo su independencia, los Altos de Golán se convirtieron en parte de su territorio. Luego, durante la Guerra de los 6 Días, que fue en 1967, Israel capturó los Altos de Golán de Siria y los tiene controlados desde entonces. En 1981, Israel, por sus pistolas, como decimos, aprobó una ley que extendía su ley y administración sobre los Altos de Golán, un movimiento que hasta hoy ha sido condenado por la comunidad internacional, que sigue considerando la región como territorio sirio ocupado por Israel. Incluso Washington no reconoce a los Altos de Golán como territorio israelí. No, nadie se lo reconoce, ni la ONU, ni Washington, ni nada. No lo reconocen como territorio israelí. Ese lo reconocen como territorio sirio. También como los campamentos que están utilizando Israel para robarse tierra de Cisjordania, ni la ONU ni Estados Unidos lo reconocen como territorio israelí, lo reconocen como territorio de Cisjordania invadido por Israel. Así es la geopolítica. Y hay varios, no nada más es los Altos de Golán, fíjate. O sea, Israel está ocupando territorio que no es suyo en Cisjordania. Uh-huh. Se llaman ocupación. Una forma elegante de decir robo, porque aunque las naciones no reconocen que sea una parte de Israel y no hay manera de que no hay un referéndum, no hay una votación, no hay nada, es más, ni siquiera hay una mezcla de culturas étnicas, sino lo que hay es un desplazamiento de los que originalmente vivían ahí para que vivan solamente asentamientos de ellos. Entonces, en Palestina está Cisjordania, ahora pues Gaza. Básicamente, en el 67 hubo esta ocupación. Luego, pues se volvió a proliferar este conflicto en el 2005 y ya lo vemos de vuelta.
En Siria, como tú dices, lo hicieron con los Altos de Golán. A Egipto, también en la península del Sinaí, le hicieron lo mismo en el 67. Se repitió esto en el 82. Y en el Líbano, pues también en el sur del Líbano en el 2000. Es decir, hay un patrón por aquí muy establecido. Hoy este ataque viene a colación porque este ataque que se hace a este campo de fútbol es en los Altos de Golán. Y esto pues refresca de nuevo la controversia de estos ataques y un poco en el discurso del presidente de Israel que dice que va a proteger su integridad territorial. Bueno, suena un poco extraño, ¿no? Sí, bastante, sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de cosas, ¿no? Dice nuestro amigo Juan Carlos García, todos somos hijos de Dios y el único camino a mejorar esta perdición es el amor. Sí, efectivamente, el amor. Y yo creo que el respeto. Podemos convivir todos siempre y cuando nos respetemos nuestras creencias, nuestras líneas territoriales, que es lo que está trayendo tantos y tantos conflictos a este mundo. Pero desafortunadamente hay intereses que se mueven más allá de lo que vemos. Luego siempre que digo esto me dicen que soy muy básica. Pero es que honestamente nos enfrascamos comprando las ideas que nos venden y dejamos de ver lo que hay detrás de las cortinas. ¿Qué hay detrás de estos conflictos? Hay petróleo, hay gas, claro, hay recursos naturales, que es lo que mueve al mundo. Mientras a nosotros nos están vendiendo ataques por soberanía, por democracia, por libertad, por justicia. Por derecho divino. Por derecho divino, realmente lo que hay detrás de esa falsa bandera son los recursos naturales que son lo que mueven al mundo. ¿Qué mueve al mundo? El gas, el petróleo, las gasolinas que vienen del petróleo, los diamantes, las tierras raras, el litio. ¿Cuántos problemas no hay también en América Latina? En los lugares que son ricos en recursos naturales. Es eso, realmente. Pero nos venden las falsas banderas. Y si ustedes ven algunas notas, están completamente amañadas. Y como siempre les digo, lean las notas de todos lados. Lean las notas pro-Palestina, pro-israelíes, que pro-Palestina no hay ninguna, porque si te atreves a hablar algo a favor de Palestina te bloquean, pero traten de encontrar las notas sobre esto de Ucrania, de Rusia, de Estados Unidos, de los que están en contra de Estados Unidos y averigüen. Ustedes no conocen una parte de esa historia, averigüenla. Es la mejor herramienta que tenemos, la información, porque si no, nos creemos el cuento de que es por llevar la democracia, es por llevar la libertad, por defender los derechos humanos. Esos países que siempre dicen que van a otro a defender los derechos humanos, ni siquiera en su propio suelo se respetan los derechos humanos. No se respeta la libertad de expresión, no se respeta nada, pero se la llevan a otro que la necesita, y es que ese otro pobrecito que no tiene nada de eso está rico en recursos naturales y nos venden esa, o nos venden como hace unos años que tienen armas de destrucción masiva, que un medio lo encontró y con esa excusa arrasan un país, matan a miles de inocentes y luego se descubre pues que no era cierto. Y los muertos pues ni modo, bajas, ni modo, así pasa en la guerra, hay bajas. Y eso es lo que no debemos permitir en ningún escenario. Debemos de ver qué hay detrás de cada cosa, porque mientras nos dicen que es por libertad, que es por alguna cosa, la realidad es completamente diferente. Pero fíjate, Alba, que no todo es como nos lo venden los medios tradicionales de comunicación. Acaba de ir Netanyahu a Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos. Por cierto, cómo la narrativa que nos venden es una, pero afuera del Congreso lo estaban esperando los estadounidenses. Vean estas imágenes de las protestas. Estas son imágenes reales de las protestas que hicieron los estadounidenses contra la visita de Netanyahu. Fuertísima, Alba. Son imágenes fuertísimas. Sí. Y hay muchos palestinos ahí, pero fíjate que lo que más había, yo vi un grupo enorme de judíos ortodoxos cargando las banderas de Palestina. Ya a estas alturas nadie les pregunta, oye, si tú eres judío ortodoxo, ¿qué haces con la bandera palestina? Están molestísimos los judíos porque por sus creencias religiosas ellos tienen prohibido empuñar un arma. Ellos no pueden matar a nadie. Ellos no son partidarios de las guerras y ahora están siendo obligados en Israel a ser reclutados en el ejército. Por supuesto que esto está causando no solamente mucho malestar, sino también una violación a sus derechos humanos, porque es su libertad religiosa de no creer en la violencia y en las armas. Y pues ahora, pues lamentablemente estamos viendo cómo
fueron reclutados para la guerra y bueno, pues esto ya está causando mucho malestar en el mundo, Alba. Gracias a todos, por cierto, los que votaron en la encuesta, pero mira esas imágenes, Alba, es que sí. Además irrumpieron en un salón que tenían preparado para recibir a Netanyahu y encima de la mesa donde lo iban a recibir le aventaron un montón de insectos y gusanos a esa mesa y fue la gran nota en Estados Unidos, en Washington. De pronto estas imágenes a lo mejor no nos las comparten mucho los medios de información, pero esa es la otra realidad que no se cuenta. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de una guerra total entre Israel y Líbano? El 44% cree que una devastación regional, y esto sería peligroso. El 26% cree que una crisis humanitaria y el 30% una intervención global. Pues esperemos, Alba, que no llegue a esto, aunque pues las declaraciones de hoy, Israel no juega con esto de la guerra. Cuando hace estas declaraciones hay que creerle, no lo hace por asustar. Cuando dice hoy el ministro de Asuntos Exteriores, Hezbollah ha cruzado todas las líneas rojas y nos enfrentamos a una guerra total, es porque, señores, es una guerra total. Las bases militares estadounidenses en Medio Oriente han estado bajo ataque. En las últimas 48 horas se han reportado misiles, cohetes que han golpeado ya varias instalaciones, incluyendo la base Cónico en Siria y también la base Ain al-Assad en Irak. Estas son las notas que se están reportando precisamente desde el día de ayer en la noche, que nos muestran cómo estos ataques son apenas los últimos de una larga serie de agresiones contra intereses estadounidenses en toda la región de Irak y parte de Medio Oriente, que ya vemos cómo se ha intensificado desde el conflicto entre Israel y Palestina que inició en octubre pasado. ¿Por qué estos ataques están ocurriendo justo ahora? ¿Cómo podría esto ya arrastrarnos a un nuevo conflicto regional e incluso, muy probablemente, a un nuevo conflicto global? Bueno, pues estos son algunos de los temas que vamos a explorar en el podcast de hoy. Bienvenidos. Y los ataques más recientes de los que se han reportado incluirían el lanzamiento de 2 cohetes en esta primera base, la base de Ain al-Assad, que está en Irak, pero no fue el único. Hubo otro más en un sitio de apoyo militar estadounidense en el Éufrates, también ubicado en Siria, y definitivamente podríamos establecer que hay una conexión ya entre ambos ataques. Aunque no se reportaron daños, tampoco se han informado sobre heridos en estos últimos, pero en las últimas semanas estos grupos militantes de toda la región ya han intensificado sus esfuerzos para atacar a las fuerzas estadounidenses en represalia por lo que dicen es el apoyo de Washington a Israel en su conflicto con Palestina. Por ejemplo, solamente por citar algunos de los últimos casos de esta base de Ain al-Assad, que es la mayor instalación militar de Estados Unidos que está ubicada en Irak, ha sido objetivo de muchos ataques. Tal vez quien escuche esto hoy va a decir, oye, esto es una noticia vieja. No lo es. Lo que pasa es que ya cada vez son más frecuentes este tipo de ataques justo en esta base. Por ejemplo, el 16 de julio... también 2 drones en esta misma base habían atacado, pero uno había sido derribado y cuidado con esto porque en aquel momento habíamos informado que el otro sí había logrado cruzar al espacio aéreo de la base y causó daños en esta, impactó dentro de la base. Es una base que alberga, hablamos de aproximadamente 2.500 soldados estadounidenses por lo que se sabe, y de la misma manera en Siria se habla de unos 900 miembros del servicio estadounidense que están desplegados ahí en la coalición de Estados Unidos en esta base que dicen que es para combatir al Estado Islámico. Y la frecuencia de este tipo de ataques ya cada vez está aumentando más y más con diferente tipo de armamentos. Cada vez vemos que son más coordinados. Desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas se han registrado ya al menos 175 ataques contra el personal estadounidense en Irak y también en Siria. Son ataques que no solamente están buscando tratar de intimidar o atacar a las fuerzas estadounidenses en la región en contra de lo que llaman un apoyo a Israel de Washington, sino que también están, por supuesto, manifestando que hay un claro descontento
con la presencia militar de Estados Unidos en la región. El Pentágono ya respondió a estos últimos ataques que se reportaron. Este es un portal, por ejemplo, estadounidense. Comenzaron a informar de esto a temprana hora también portales de Medio Oriente. Esperamos a la confirmación, es decir, esto sí ocurrió. El Pentágono respondió que estos ataques con una serie de bombardeos aéreos dirigidos a estos objetivos estadounidenses en Irak y Siria en febrero de Estados Unidos se había lanzado un ataque contra 85 objetivos en estos países que pues lo habían presentado como una acción para disuadir que estos ataques ya cesaran, pero no ha funcionado al parecer en absoluto. Esta reciente oleada de agresiones nos habla precisamente que no fueron suficientes para eliminar estas amenazas para las bases estadounidenses y el riesgo para ellos es cada vez más alto de permanecer ahí. Ahora, y yo creo que es importante reflexionar un poco en esto. Si la presión es tanta y estos ataques son cada vez más recurrentes, pues la pregunta que nos estamos haciendo es ¿por qué las tropas estadounidenses siguen ahí en Irak y Siria a pesar de lo peligroso que es? En cualquier momento esto se puede salir de control. Pues hay varias versiones. Los medios tradicionales nos han dicho que esto es parte de un compromiso inquebrantable de combatir al Estado Islámico y prevenir su resurgimiento. Probablemente algo hay de eso, pero la realidad es que Occidente tiene mucho interés en tener una presencia militar aquí en estos países por cuestiones geopolíticas, económicas, por ejemplo, el control de recursos naturales. Ustedes saben que Medio Oriente es una zona rica en petróleo y la influencia de Occidente en una región tan importante pues garantiza la estabilidad de sus inversiones y la contención también de que si ellos se van, se va a crear un vacío de poder que lo va a llenar Irán. De hecho, cada vez Irán está ganando más terreno en estas zonas, es quien está financiando estos grupos y por eso mantener una presencia militar en estas zonas es cada vez más difícil para Estados Unidos, pero le sirve para proyectar su poder y para asegurar alianzas estratégicas que le son importantes para el dominio global. Si no estuvieran ahí, Irán ganaría un control casi absoluto de Medio Oriente, no tendría un contrapeso efectivo, pero el problema es que cualquiera que sean las razones, pues cada vez estas bases estadounidenses son más difíciles para Washington de sostener. Un día esto se va a salir de control y ese día parece que no está muy lejano. Recientemente se llevaron ya incluso a cabo reuniones entre funcionarios estadounidenses y también iraquíes en Washington, pues para discutir esto, cuál iba a ser el futuro de estas misiones anti-ISIS en Irak, porque pues Irak ha dicho que es su deseo que las tropas estadounidenses comiencen a retirarse ya en septiembre y que la misión formalmente se termine también para septiembre del 2025. Es decir, hay ya un pedido de Irak para que en el lapsus de un año, contados a partir de este mes de septiembre al 2025, estas bases ya se retiren, pero no hay un acuerdo formal, tampoco hay un cronograma hasta este momento establecido para poner fin a esa coalición. Y luego, pues el tema de estos ataques recientes en Irak y Siria, en donde las fuerzas estadounidenses han sido siempre el blanco constante por otras partes de Medio Oriente, nos muestra ya la escalada de este patrón. Por ejemplo, en enero hubo un ataque con drones del que les comentábamos en la base en Jordania que resultó en la muerte de 3 soldados estadounidenses. Ese dron sí que logró impactar dentro de la base y hubo heridos. Hubo 3 soldados estadounidenses muertos, hubo 40 heridos y son incidentes que nos hablan de cómo sí hay un nivel de amenaza real y la situación para estas bases es cada vez más insostenible. Entonces, la cuestión aquí de fondo es que buscan lograr estos grupos militantes con sus ataques y si están a punto de conseguirlos, porque además de que nos están dejando muy claro que no les gusta la presencia militar de Estados Unidos ya en la región, pues también estos grupos que están respaldados en su mayoría por Irán, pues parecen estar enviando un mensaje muy directo, muy claro de que cualquier apoyo a Israel va a tener una consecuencia directa o una escalada en estas regiones. Son ataques que también podrían ser parte de una estrategia más amplia para
desestabilizar la presencia de Occidente y aumentar o quedarse solo con la influencia de Medio Oriente y pues lograr el retiro de estas tropas extranjeras. Entonces, yo creo que la pregunta del millón hoy es si debería Estados Unidos reconsiderar su presencia militar ahí, cómo pueden reforzar o protegerse, mejor dicho, en contra de estos ataques cuando cada vez es más difícil, y cuál es el papel de Irán en estos incidentes. Y también, ojo, no perdamos de vista a Rusia, que finalmente sabe que una vez que las bases estadounidenses se retiren, y ese momento en Irak ya se está pidiendo, pues un aliado de Rusia va a tener más control sobre Medio Oriente y Occidente puede que pierda una partida más como la perdió en el Sahel. Y por lo pronto lo que sí sabemos, pues es que estos ataques recientes contra estas bases estadounidenses en Medio Oriente ya son una señal muy alarmante de la creciente tensión en la región, con más de 175 ataques que han ocurrido desde octubre hasta la fecha y contando. Y pues está muy claro que la situación está ya muy lejos de resolverse. La pregunta ahora es, ¿cómo va a responder Estados Unidos a esta amenaza continua? ¿Qué implicaciones va a tener esto para la seguridad regional y global? Y hay que mantenernos atentos porque este es un tema que va a seguir desarrollándose y que va a tener repercusiones significativas en los próximos meses. Repito, cada vez más común que nos dicen, oye, esa nota es vieja. Son tan frecuentes que pensamos que es la misma y eso es lo delicado de esta situación. Porque no es la misma, son ataques cada vez más recurrentes de las tropas estadounidenses que están bajo fuego, precisamente en Medio Oriente. Y por eso nuestra encuesta de esta mañana es, ¿cuál crees tú que es la principal razón detrás de los ataques a las bases estadounidenses en Medio Oriente? Las opciones son el control de recursos, el apoyo a Israel, o la presencia militar extranjera, Alba. Pues yo creo que tiene que ver un poco de todo, porque obviamente el apoyo que ha recibido Israel de alguno de los países occidentales, principalmente de Estados Unidos, pues ha molestado a muchas de las naciones que están muy cerca, porque tienen lazos de una historia compartida, de una historia con mucho dolor que les ha ocasionado precisamente Estados Unidos. Historia sobra en esa zona. Irán, Irak, Afganistán, y si nos ponemos a rascarle y le preguntamos a las personas de esos países, pues por supuesto que no ven con buenos ojos a Estados Unidos, por supuesto que tampoco ven con buenos ojos a Israel. Entonces ver que Estados Unidos le manda armamento a Israel, pues es una piedrita más en el zapato para ellos. Por supuesto. Y fíjate, Alba, que como hay siempre dos versiones de la historia, a veces nosotros conocemos solo una. No tiene mucho que ver con el ataque a las bases estadounidenses, pero sí que tiene que ver con este conflicto tan complicado en Medio Oriente. Una conversación bien interesante que teníamos antier, que Alba y yo fuimos a un restaurante de comida afgana, ¿verdad? Sí. En una comunidad afgana, en Toronto, por supuesto. Pero los que viven por estos rumbos saben que la gran área de Toronto se conforma por comunidades muy marcadas, es decir, hay lugares como Brampton donde solamente casi el 90%, 98% de los que viven en Brampton son gente de la India. Hay otras localidades, por ejemplo, en donde hay gente también, ya se formó una pequeña comunidad de México, por ejemplo, en alguna zona de Toronto. En North York es donde más presencia de latinos North York, por ejemplo, en Etobicoke puedes ver también en algunas partes de Etobicoke presencia de algunas zonas muy marcadas de África, muy específicas. Y en este lugar a donde fuimos, pues es una comunidad afgana, pero también de Medio Oriente. Sí. Tanto que incluso te transportas, o sea, la vestimenta habitual, la comida habitual, los menús incluso están también en su idioma. Y por cierto, la comida es riquísima. Sí, deliciosa. Es una de mis favoritas, la comida afgana. Sí. Bueno, para no hacerles el cuento largo, porque tú también tienes una amiga que es de Palestina, y estábamos platicando sobre esta situación de dónde viene esta división tan fuerte. No acabamos hoy, menos en el chat. ¿De dónde viene esta división tan fuerte de Israel y este recelo de Medio Oriente de
pues el apoyo de Washington a Israel, pero también esta cuestión teológica que siempre contamina todo y entonces se vuelven ya guerras divinas. Cuando alguien dice, es que esas tierras son de Israel porque siempre han sido de Israel por derecho divino. Bueno, es interesante preguntarle a una persona de Medio Oriente, versión, por ejemplo, Palestina, Afganistán, Irán, Arabia Saudita, porque ellos tienen otra versión de la historia. Y vaya que es una versión súper interesante. Yo no soy experto en teología, pero palabras más, palabras menos, lo que estábamos conversando el otro día con estos amigos de Medio Oriente es su versión de la historia, pero además es una versión que, cuidado, porque tiene varias conexiones interesantes. Ellos reconocen también a Abraham, el que está en la Biblia, el mismo Abraham, que es, digamos, de donde el padre de estas tribus, de donde nace... la división. La división, la disputa. La cuestión es que ambos creen que el creador, como lo quieran ustedes llamar, Alá, Hashem, le hizo la promesa divina a Abraham de que su descendencia tendría pues las tierras de Canaán. O sea, que en algún punto él iba a heredar esas tierras de Israel. Esa es la cuestión. Hoy le llamamos Israel. En ese momento, cuando Abraham no existía la palabra Israel, no existe, pero se llamaba de otra forma. Pues el caso es que era el mismo territorio. La promesa existía sobre Abraham, pero la cuestión es que Abraham no puede tener hijos con su esposa principal, con Sara, y tiene primero hijos con su otra esposa. ¿Me recuerdas cómo se llama? Hagar. Y que era su esclava, y entonces tiene hijos porque la misma Sara le dice, pues ten hijos, te doy mi esclava, ten hijos con ella, porque Dios te prometió esta descendencia, tiene los hijos para tener la descendencia, para cumplir la misión de tener esas tierras. Sara después puede tener un hijo, de ahí sale todo este problema que hasta hoy venimos arrastrando. Fíjense, cada quien ponga en el chat lo que quiere y lo que cree, porque son creencias teológicas, ¿no? Y por eso el mundo está tan dividido. Todo fuera como escribir cuál es la verdad, ya no existiría conflicto en el mundo. Es muy complicado. Abraham tiene dos hijos, que es Isaac e Ismael. Ismael y Ibrahim, ¿no? Como les dicen ellos. Bueno, el punto es, ¿cuál de los dos se va a quedar con la tierra prometida? Sara, ya estando Abraham muy corto de vista y de muy avanzada edad, le dice a su hijo, vamos a organizar esto para que tu padre te herede estas tierras. Entonces Isaac le dice, no mamá, no me las va a querer dejar a mí porque su favorito es Ismael. Y entonces la mamá le dice, no te preocupes, yo sé cómo tratar esto con tu padre. Palabras más, palabras menos. Yo estoy contando esta versión de la historia que además está en la Biblia, que esa es la cuestión. Entonces Isaac se viste como Ismael, usa las ropas de Ismael, se presenta frente a su padre, haciéndose pasar por Ismael. Sara le hace una comida, que eso sí está en la Biblia. Yo ya había leído esto, pero nunca lo había entendido desde esta versión. Y Abraham piensa que es Ismael, y eso es lo que dice esa ya es la otra versión. Pues Abraham efectivamente piensa que es Ismael porque Sara lo viste como Ismael, a Isaac, le hace una comida y lo hace pasar por él y dice que de él serán las tierras prometidas. De ahí, amigos, se ha soltado un problema, entre otras cosas, que venimos contando hasta la fecha, porque estas dos corrientes teológicas dicen, lo engañaste. Esto era para Isaac, esto no era para Isaac, era para Ismael, que Isaac se hizo pasar por Ismael, pero Ismael también tiene el derecho de esto. ¿De quién son esas tierras? Es ahí una versión muy corta del problemón en el que estamos, sí, Alba. Así es. Bien, como dice nuestro amigo KGB, Christian White. Y ahorita que ustedes, amigos Víctor y Alba, hablan de esto, me recordó una canción del himno de la paz. Hay una frase que dice, donde los hombres volverán a ser hermanos, pero bendita geopolítica. Exacto, porque realmente, hablando con ellos, con una parte de la historia, porque es interesante conocer ambas partes de la historia, conocer qué piensan los palestinos, qué piensan los afganos, qué piensan los israelíes, conocer y respetar, no ponerse a discutir con ellos, escuchar,
uno analizar y sacar conclusiones. Porque si uno se empieza a pelear con ellos, pues entonces ya no aprendiste nada, no entendiste su parte de la historia. Se cierra uno, entonces es escuchar, respetar sus puntos de vista y sus opiniones y uno entonces empezar a abrir el panorama y entender un poco más. Les preguntas a ellos sobre los israelíes y ellos contra los judíos no tienen ningún problema. El problema es contra el gobierno que está tomando las decisiones. Porque una rama del judaísmo los respeta. Una rama del islam también los respeta. El problema es cuando nos vamos a las doctrinas o a las creencias que son extremistas. Y en cualquier religión el extremismo es lo peligroso. Bueno, ¿les ha tocado, amigos, esas cenas familiares clásicas de México de fin de año donde todos se pelean por las tierras de la abuela? Aquí está, sí. Versión bíblica. Entonces, Isaac se va por un lado, Ismael se va por el otro, se generan estas dos corrientes al final del día. Por cierto, porque también tenemos varios amigos que son judíos. ¿En qué creen los judíos? Por lo menos los judíos que nosotros conocemos, unos ultraortodoxos y otros no sé qué rama del judaísmo sea, pero ninguno de los dos cree en Jesucristo como el Mesías. Y respetan que nosotros creamos, pero ellos siguen esperando la llegada del Mesías, no lo reconocen como tal, hay que respetar. Curiosamente, los palestinos sí creen en Jesucristo como el Mesías. Sí. Y también en Mahoma. Uh-huh. El judaísmo no cree ni en Mahoma ni en Jesucristo como el Mesías. Los palestinos creen que Jesucristo fue un Mesías, un profeta importante. No Mesías, un profeta importante, pero Mahoma fue el último. Los judíos creen que ninguno de los dos. Por alguna razón, a pesar de esa conexión que nosotros pudiera parecer que tendríamos más con el Corán que con la Torá, porque la Torá al final, de lo que nosotros tenemos en común en la Biblia es el Pentateuco, los primeros 5 libros. Después, lo que sigue después del sexto, eso ya es harina de otro costal. Se respeta, por eso hay tantas religiones, porque cada quien cree en una. Pero a pesar de esa conexión de que los otros sí creen en el cristianismo, y no del lado del Corán no tenemos mucha afinidad con ellos, tanto como hay la afinidad cultural occidental pues con el pueblo judío. Y al final de cuentas, por cierto, pues son familia, vienen de donde mismo. Exacto. Tienen el origen del mismo padre y creen en muchos de los mismos profetas. Así es. De hecho, hay como pinta la Biblia, las imágenes religiosas a María, la madre de Jesús, hay una afinidad muy fuerte en su vestimenta con los palestinos, con los musulmanes, más que en cómo visten los judíos. Excepto con los judíos ortodoxos. Exacto. Que ahí sí se parecen. Bueno, ¿por qué acabamos en todo esto, Alba? Porque fuimos a comer al Naan Kaboom, que se los recomiendo mucho, que es comida afgana. Tuvimos esta interesante plática con algunos amigos y vale la pena porque de verdad que todo esto nos trae a este conflicto. Hasta el día de hoy se siguen mandando misilazos, el mundo está al borde del caos, sigue la disputa de a quién le pertenecen esas tierras, si a Isaac o a la descendencia de Isaac o a la descendencia de Ismael, a las tribus que cada quien formó. Muchas gracias, por cierto, amigos, por votar en nuestra encuesta. Denos su opinión en los comentarios, es muy válida. Cada quien tiene creencias diferentes y por eso es que existe este conflicto. Si estuviéramos de acuerdo, existirían otros, pero no este. ¿Cuál crees que es la principal razón detrás de los ataques a las bases de Estados Unidos? El 42% cree que es por el control de recursos, el 31% cree que es por un apoyo a Israel y el 27% cree que es por una presencia militar extranjera. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.